asunto. En educación también cerraron el programa de alfabetización de adultos, que incluía, no solo adultos, es de alfabetización, que incluía estudiantes, gente joven que tiene que alfabetizarse, o personas de 28 años, que entran en la lógica de la juventud, que hasta los 30, hasta los 29 años, o personas de 40 años. Aquí se había alfabetizado mucha gente, 67% mujeres, de todas las personas alfabetizadas. Se había reducido el analfabetismo. Entonces eso lo cerró el presidente Salvador Sánchez Serén, y le quitaron también recursos al Instituto de Formación Docente, que prácticamente no está funcionando. Bien, entonces, y no hay un cumplimiento de los compromisos con la universidad, que era el tema inicial. Y no está claro si eso se va a resolver o no, porque resulta que el año que viene va a ser un año muy difícil desde el punto de vista de la finanza del gobierno. Hay un acuerdo con el Fondo Monetario para que el gobierno reduzca gastos, por un lado, y aumente ingresos por otro. Pero los ingresos que va a aumentar no es con impuestos a los ricos. Este gobierno no le va a poner impuestos a los ricos. Los gobiernos del FMLN aumentaron un poco lo que pagan los sectores más adinerados, porque le aumentaron un 5% a la ganancia de las empresas, a la renta de las empresas que ganan más de $150,000, y pusieron el impuesto del 5% a las que ganan más de $500,000 para la seguridad. Pero el impuesto a la propiedad y el impuesto predial lo bloqueó la derecha. Entonces Bukele no va a afectar a los ricos porque él es de los ricos, él es empresario. Lo más probable es que intenten subir un punto al IVA, o 2 puntos al IVA, vamos a ver, privatizar empresas para conseguir dinero, y todo eso afecta a la población. Y vamos a estar pendientes de si cumple la promesa de darle más recursos a la universidad o no le va a dar más recursos. Yo creo que hay una tarea del movimiento estudiantil, que es presionar al gobierno y también las autoridades de la Universidad de El Salvador, todo el personal, docente, el personal administrativo, toda la comunidad universitaria debería exigirle al presidente de la República que cumpla la promesa que fue a hacer a la universidad, porque el voto consiguió de la juventud y hoy la abandona. También ha afectado a la juventud con el cierre del programa Jóvenes con Todo. Al INJUVE le han quitado programas que eran favorables para la juventud, y lo han eliminado. Incluso quitaron el bono escolar, que también afecta a los jóvenes, o mejor dicho, le quitaron recursos. Y también a través de la reducción de los fondos de Ciudad Mujer, afectan a mujeres jóvenes, mujeres adultas, pero también ahí entra la juventud. Ese es un programa para las mujeres al que le quitaron dinero. Le quitaron dinero a CONAMIPE, afectan mujeres jóvenes, microempresarias, emprendedoras, porque esa es la instancia que le da apoyo. Es decir, cuando uno hace un engranaje de todo, hay un golpe a la juventud por el lado de la educación y por el lado de muchos otros programas. Bien, entonces, esto era más o menos lo que yo quería comentar con respecto a lo del ministro de Seguridad Pública, la Asamblea Legislativa, el ministro de Defensa. Lo interpeló, es una facultad que tiene la Asamblea de exigirle a un funcionario público, digamos ministro, hay otros casos también, jefe de autónoma, que vayan a explicar ahí, sobre todo cuando ellos no están cumpliendo sus funciones o cuando se les translimitan en sus funciones. En este caso, de lo que se trató fue de un ministro de seguridad que se extralimitó porque movilizó a las tropas del ejército, de la aviación, es decir, la Fuerza Armada, que tiene la aviación, el ejército, solo la Marina no la movieron, para acompañar al presidente de la República en un golpe de Estado parlamentario que dio el 9 de febrero. Todo el mundo sabe que Nayib Bukele entró por la fuerza a la Asamblea Legislativa sin que lo hayan invitado. Ningún diputado se le ocurre entrar por la fuerza a la oficina del presidente de la República. A ningún diputado ni diputada se le ha ocurrido, ni se le va a ocurrir, creo yo, nunca, entrar por la fuerza. Veremos a la Corte Suprema de Justicia, que es una instancia del órgano judicial, porque el país tiene separación de poderes. Es como que yo me meta por la fuerza en la casa de un vecino mío. Yo no puedo entrar en la casa de un vecino mío por la fuerza, yo no puedo entrar por la fuerza a la Asamblea Legislativa. Yo puedo ser el presidente de la República, pero yo no puedo entrar ahí, porque ese es un recinto para
los diputados, las diputadas, sus suplentes y el personal que ahí trabaja. Como un diputado no puede entrar por la fuerza en la corte, lo repito, o en Capri, quien tiene derecho a entrar a la oficina de la presidencia es Bukele, porque ahí trabaja él. Y un diputado tiene derecho a entrar a la Asamblea Legislativa porque ahí trabaja. Y también tiene derecho un magistrado de la Corte a entrar al órgano judicial. Cada quien tiene su función, su deber, su derecho en el país. Entonces, ¿cómo fue que el presidente forzó la puerta, le quitó los custodios, los custodios ahí y la seguridad a los propios diputados, y se metió por la fuerza y movió francotiradores, hizo un despliegue militar en la capital y parece que en el interior del país también se dice, cercó la Corte Suprema de Justicia, amenazó al FMLN que estaba reunido, tenía una asamblea, una convención, donde estaban discutiendo el tema de las alianzas, entre otras cosas, y también rodearon ahí donde estaba reunido el frente, y todo ese despliegue militar no es normal. El ministro de Defensa dice que no fue un operativo militar. Gente especializada en el tema, yo no soy especializado en el tema militar, le dijeron que sí es un operativo militar. Pero más allá de la palabra, de si fue un operativo militar o no, lo cierto es que fue un despliegue de fuerza que se dio en el país, que no responde a lo que él dice que era garantizar la seguridad del presidente. Si el presidente de la República va a la Asamblea Legislativa, como debería ir, por ejemplo, ahí debió tomar posesión, no lo hizo, o si va a rendir su informe, que no tampoco fue, entonces él tiene su seguridad, está la seguridad presidencial, está el batallón presidencial, se le provee de la seguridad. Pero si el presidente va por la fuerza, entonces lo que debió decirle el ministro fue que no le pida que le garantice la seguridad, porque ya él la tiene. Lo que debió decirle el ministro fue: presidente, respete la Constitución, usted no tiene derecho a entrar por la fuerza a la Asamblea Legislativa. Bueno, le va a decir el presidente: ¿y usted quién es? Yo lo nombré. Bueno, pues destituyame, porque yo soy obediente al poder civil, yo no lo voy a desobedecer, ¿verdad? Los militares no mandan en este país, no tienen que decidir, y eso queremos que hagan, pero como eso es ilegal lo que usted me está pidiendo, yo renuncio y lo voy a denunciar. Después que lo renuncie, yo lo puedo decir. Esa debió ser la actitud del ministro. Si yo hubiera sido ministro de Defensa, yo le digo al presidente que no haga eso, y le digo: yo no lo acompaño, destituyame. No, él se metió a hacer lo que dijo el presidente y dice que él es leal al presidente, pero él debe ser más leal a la Constitución que al presidente. La mayor lealtad de un funcionario es a la Constitución y de todo el mundo, sobre todo de un funcionario, pero de todo el mundo. Si yo violo la ley, si yo violo la Constitución, si yo mato a alguien, entonces yo voy a pagar por ese hecho, yo voy a ser juzgado, yo voy a ser encarcelado. Entonces, cuando él toma posesión, le jura a la Constitución que la va a cumplir. Bukele juró cumplir la Constitución. Entonces, el ministro hubiera hecho un papel digno si le recuerda al presidente que él le juró a la Constitución y que debe cumplirla, y renuncia si lo sigue forzando. No, hombre, lo acompañó, fue parte del golpe, y él no es ningún robot, ¿verdad? Su cargo es político. El cargo de ministro es un cargo político. Incluso el ministro no tiene que ser un militar, porque es un cargo civil. Hay una discusión sobre si es constitucional o no. Un ministro de salud lo nombra el presidente, perfecto. Un ministro de defensa también. Son cargos de conducción política del Estado. Cuando digo política, no estoy hablando de política partidaria. La política no es solo partidaria. Decidir acompañar al presidente a un golpe de Estado es una decisión política, y decidir no acompañarlo y renunciar es una decisión política. Y el ministro tiene un cerebro y piensa y delibera. No es que yo soy obediente al presidente como si yo fuera un robot al que él prende y lo pone a caminar. Entonces ha hecho una manipulación el ministro diciendo eso, y no quiso contestarle la pregunta a los diputados, se burló de la asamblea. Le preguntaban, y lo mismo que hizo el de Anda, y andaba con una idea preconcebida para todo, y cada vez que le hacían una pregunta sobre lo que fuese, él decía que no fue un operativo militar, y le decían: solo contésteme sí o no.
sobre tal cosa, no, que no fue un operativo militar, pero no le estoy preguntando eso, le estoy preguntando eso, ¿me puede contestar? No, es que no fue un operativo militar, o sea, una cosa deprimente, que denigra la función del ministro de Defensa, que es un cargo que debe ser honorable para defender la soberanía nacional, debería sentirse orgulloso de que lo nombraron, no de ir a hacer el ridículo a la Asamblea y ofender a los diputados y las diputadas. Finalmente se fue y no contestó nada. La Asamblea Legislativa debería pedirle al presidente que lo destituya, porque no lo puede destituir la Asamblea, pero le puede pedir. ¿Lo hará el presidente? No, pero debe hacerlo como un hecho político, y el presidente que cargue con ese ministro. Porque al final, viéndolo ya con más serenidad este asunto, el ministro tiene una responsabilidad, porque participó en un golpe, y está pendiente el de defensa, el de seguridad y el de la PNC, el director. Pero el mayor responsable es el presidente de la República, porque fue el que decidió el golpe, fue el que le dio la orden al ministro, y él es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, él es el jefe de Estado. Entonces la Asamblea debería llegar aquí, creo yo, hasta las últimas consecuencias en este tema. Pedir la destitución del ministro, interpelar al de seguridad y pedir su destitución, porque va a llegar a lo mismo. Ojalá que no. El de la PNC, incluso el fiscal, porque el fiscal el día de la interpelación del ministro de Defensa dijo que no había encontrado ningún indicio de cometimiento de delito. Es decir, comenzó a crear un clima de opinión pública favorable al ministro. ¿Cómo es que el fiscal dice que no hay indicios de que hubo un golpe de Estado y que hubo delito? Si ahí hubo interrupción, entrada por la fuerza en la Asamblea Legislativa, de personas que no trabajan ahí, que no fueron invitadas a llegar ahí, se sentó en la silla del presidente de la Asamblea, el presidente de la República, dijo que aquí ya está claro quién tiene el poder, puede apretar el botón, no sé qué, cosa que él dice así, oró y luego se acobardó porque al final no tenía gente afuera, no le llegó al pueblo y convocó al pueblo a una insurrección. Y luego le dio una entrevista el presidente Bukele a un medio extranjero donde dijo que él llegó porque el pueblo se iba a insurreccionar a calmar al pueblo, cuando todo el mundo sabe en este país que él fue que convocó al pueblo. Lo que pasa es que llegaron 3.000 personas, que eso es totalmente insuficiente para hacer lo que quería hacer. Y también hubo una posición que fijó la Unión Europea, que yo creo que fue importante antes del golpe, y no recuerdo si las Naciones Unidas, no la Embajada de Estados Unidos, porque el embajador de Estados Unidos estaba detrás del golpe. ¿Por qué estaba detrás del golpe? Porque sacó un Twitter diciendo que hay que respetar la independencia de poderes, pero eso no dice nada, porque eso yo lo puedo interpretar como que hay que respetar la decisión del presidente de tomarse la Asamblea porque él convocó un Consejo de Estado a la reunión de la Asamblea, o puede significar que el presidente debe respetar a la Asamblea. ¿Por qué no habló claro el embajador de Estados Unidos? ¿A quién le mandó el mensaje? Yo no lo exculpo, y Bukele no es loco. Bukele intentó el golpe porque tiene el apoyo de una potencia extranjera y porque tiene el apoyo de los militares. Está sustentado en un poder no nacional y en un poder nacional pero militar. Pero el pueblo no llegó, porque el pueblo no votó por Bukele para que diera golpe de Estado. Él logró una buena votación, pero la gente lo que quiere es que sus condiciones de vida sigan mejorando, no ir a un conflicto, a crear un ambiente de guerra. Bien, entonces esa interpelación fue correcta que se hiciera, pero está pendiente que estas cosas sigan avanzando, porque no estamos satisfechos con lo que ahí finalmente pasó, ¿verdad? Bien, teníamos otro tema, no recuerdo cuál era el otro tema que teníamos, que tú me habías planteado. Bueno, aquí, Pablo, César, aquí tenés lo que nos estaban diciendo, de ver cómo lo pones en ese contexto de estos momentos, si es para confundir más al pueblo, si es pan y circo, si es parte de la misma
política que tiene el embajador de dividir a toda la sociedad, con esta reciente captura de un, dicen algunos, ex comandante o excombatiente del FMLN, pero